Mañana son las elecciones a la presidencia del Real Madrid y yo creo que la suerte ya está echada, que salvo alguna cosa rara, alguna sorpresa de última hora de, no sé, no me atrevo a decir que un fichaje o una cosa extraña que aparezca, yo creo que todo está más o menos decidido y mañana los socios del Real Madrid iremos a votar. Así que, bueno, esta es la opinión que tengo yo sobre los dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Bueno, vamos sobre lo que han sido las elecciones del Real Madrid. Yo creo que ha sido una semana, la última, un poquito intensa, en la que han pasado muchísimas cosas. Y bueno, estos son los dos candidatos que se presentan, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, ya hemos hablado de los dos. Y es un poco más o menos, aquí se puede ver un poco más o menos lo que los dos proponen, ¿no? Son dos modelos un poco distintos, pero bueno, al final me imagino que los dos querrán lo mejor para el Madrid, o por lo menos esa es la teoría. Vamos un poco con la propuesta de Enrique Riquelme. Yo ya lo he dicho en otros vídeos y bueno, la gente que tiene detrás Enrique Riquelme no inspira ninguna confianza y no benefician al Real Madrid, no quieren al Real Madrid de ninguna manera. Persiguen otros intereses. Tiene detrás a gente muy poderosa, que ya lo he dicho en otra ocasión, que muchos son enemigos de Florentino y utilizan el Real Madrid para hacerle daño a Florentino. Yo los problemas que tenga Florentino Pérez con sus empresas o no, me dan exactamente igual. Pero que si le afecta al Real Madrid, entonces esos problemas también se convierten en los míos, ¿no? Tiene detrás gente que ha estado incluso, estuvo en la junta directiva de Ramón Calderón, una época infame en la historia del Real Madrid. Que pasase eso en el Real Madrid, ya hablo otra vez de cómo es Ramón Calderón, de lo que significó para el Real Madrid y de los personajes con los que se maneja y las tretas que utiliza, ¿no? Entonces, bueno, la candidatura de Enrique Riquelme a mí me parece principalmente populista, ¿no? Me parece un tipo que ha optado por esta época que estamos viendo ahora, no solo en España, sino yo creo que en todo el mundo, de populismo recalcitrante, ¿no? Vamos un poco con lo que propone. Parte de lo que se compromete de esa manera, porque todo es bastante ambiguo, es, por ejemplo, el fichaje de Haaland, ¿no? El fichaje de Haaland es al final, ya hablaremos luego también del club, es un acto de manipulación pura y dura, ¿no? Él anuncia en la televisión a bombo y platillo que Haaland va a jugar en el Real Madrid y Jana Fjørtoft fue el primero en desmentirlo. He escuchado a muchos periodistas que dicen que es una persona tal. Jana Fjørtoft fue futbolista internacional noruego. Jugó en el Rapid Viena, Eintracht Frankfurt, Barnsley, Swindon, Middlesbrough. Ha jugado en muchos equipos. Entonces no sé cómo mucha gente no le conoce, ¿no? Pero es una persona muy conectada, ¿no? al mundo de Haaland, ¿no? Conoce lógicamente jugar en la selección al padre de Haaland, ¿no? Que jugó en el Man City y en el Nottingham Forest, ¿no? Entre otros equipos, ¿no? El padre de Haaland. Bueno, pues lo desmiente Jana Fjørtoft, luego el Man City también se enfada, luego también el entorno del futbolista y tienes a los periodistas, tienes a esta jauría de periodistas en las que todos están a favor de Enrique Riquelme, en la que te dicen que ese desmentido no vale. Debe ser que es de mentirijilla el desmentido, ¿no? Bueno, pues te cuentan que es que tienen un acuerdo con el padre de Haaland y el padre de Haaland les ha dicho que sí. Vamos a ver. Sé muy bien de lo que estoy hablando porque yo he trabajado en esto durante varios años. Tú puedes tener un acuerdo con el padre de Haaland, con el hermano de Haaland y con un primo que tenían en Albacete que vendía peines, con quien quieras. Pero si tú no tienes un mandato o una autorización, que es como se conoce en el lenguaje futbolístico, en el lenguaje del gremio, tú no tienes nada. Si no tienes absolutamente nada por parte del club, por parte de la gente o por parte del futbolista, que algunas veces el futbolista tampoco vale porque al final el repre es el que más manda porque es el que tiene los poderes o la familia, al final tú no tienes nada. Si no hay ningún documento, no tienes nada. Puedes tener una promesa del padre o de quien tú quieras, pero no tienes absolutamente nada. Y si salen a desmentirlo con esa rotundidad, no tienen nada. Lo que ocurre es que el populismo es eso, ¿no? Es darle a la gente, decirle a la gente lo que quieren escuchar. No tienen ningún tipo de acuerdo. Y venga, vamos a suponer que tienen el acuerdo. ¿Cuánto cuesta Haaland? ¿Quién va a pagar el fichaje de Haaland? ¿Cómo se va a amortizar? Un tipo que tiene un contratazo de un montón de años por un montón de dinero. Obviamente los fichajes que haga Florentino Pérez tampoco van a ser gratis, pero los de pero no viene diciendo que el club tiene problemas económicos. Tiene problemas económicos y tú te vas a gastar fortunón en los jugadores, ¿no? Bueno, no querías españolizar el club.
Haaland no nació en Soria, ¿eh? Entonces el fichaje de Haaland es una auténtica... Es humo, o sea, humo ni siquiera envasado, humo directamente así, ¿no? Como, sobre todo en la COPE, ¿no? Me sorprende bueno, me sorprende, porque viendo los personajes que hay, el tal Castaño, el Lama, Foto, bueno, todos estos sicarios del odio, cómo furibundamente están defendiendo a Enrique Riquelme, que va a haber un vuelco, no va a haber ningún vuelco. Enrique Riquelme es un vendedor de humo. Es populismo puro lo que está haciendo. No tiene a Haaland, por mucho que digan. Además, Haaland no va a solucionar los problemas de Madrid, ni va a hacer absolutamente nada extra por el Madrid que no haya hecho otro jugador o pueda hacer otro cualquiera, ¿no? Pero si tú votas a Enrique Riquelme porque te gusta Haaland, bueno, no vas a tener a Haaland, porque es obvio que no tiene al futbolista, ¿no? Después, lo de Rodri. Ha salido Rodri en algún momento diciendo, sí, yo voy con Enrique Riquelme al Real Madrid. No, Rodri se deja querer porque Rodri quiere salir de Inglaterra. Ya está. Entonces, que no sigan vendiendo humo. Yo, ya hace tiempo que me habéis escuchado, yo no ficharía a Rodri. Jugador con 30 años, con los problemas que tiene la lesión, lo que va a cobrar. No, yo no ficho a Rodri. Yo no ficho a Rodri. Yo ficharía a Rodri con 25 años, pero no en las condiciones en las que está. Porque al final, si vas a fichar a un jugador medio lesionado, no tiene ningún sentido, ¿no? Después lo que salió ayer, esto es manipulación contundente. Raúl elige a Klopp. Ya, bueno, ya. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Das a entender, así es como se manipula a la gente, ¿no? Das a entender que Klopp va a ser el entrenador de Real Madrid si gana las elecciones Enrique Riquelme. Ni de coña. Esto es lo que dice el representante de Klopp. Y parece ser que a nadie le importa, ¿no? Otra vez se te vuelve a desmentir. Klopp no va a salir de lo que está haciendo. Ya lo hemos comentado muchas veces. Klopp está muy cómodo en el Red Bull, que está viajando por el mundo y dando su visto bueno a las operaciones que hace Red Bull, que es una multinacional que se ha metido en el fútbol y que está haciendo las cosas en algunos aspectos muy bien. Y después va a intentar ser seleccionador alemán, porque no se va a meter en el berenjenal que es el Real Madrid. Para meterse en el berenjenal que es el Real Madrid tienes que tener ganas de hacerlo. No es que sea muy difícil, muy complicado, no valgan, no, tienes que tener ganas de hacerlo y Klopp no tiene ganas de hacerlo. Entonces, este ejercicio nuevamente de manipulación contundente, rotunda, que hace la candidatura de Enrique Riquelme, te vuelve a llevar al populismo más exacerbado y además a una forma de mentirte descaradamente. No tiene nada con Klopp. Vuelvo a decir lo mismo. Si tú tienes a Klopp, tienes que hacerlo con Klopp al lado, con algo que demuestre que tienes a Klopp. No tienes absolutamente nada, te desmienten en 10 minutos. Entonces, la forma de manipular, Raúl elige a Klopp. ¿Y? Que tú elijas a Klopp, ¿qué significa? Que lo eliges hoy y mañana viene ya y firma aquí, gratis, ¿no? Me parece que están manejando con este populismo barato a mucha gente. Ya veremos cuánta gente incauta cae, pero yo no creo que el socio del Madrid caiga en estas trampas, porque esto es más que lamentable, ¿no? La campaña de este personaje es más que lamentable, ¿no? El que le dijo que el día que jugaba al Castilla tenía que irse a los toros es un fiera, pero el que le dijo que se tiene que ir a la emisora esta RAC de los catalufos, yo es que no acabo de entenderlo, pero vamos a ver. ¿Cuántos votos? Si yo supongo que habrá muchos socios del Real Madrid que viven en Cataluña, pero ¿cuántos votos vas a rescatar en una emisora recalcitrantemente y asquerosamente independentista que iba a decir que celebra la derrota del Madrid? Bueno, celebra poca, porque ya sabéis, el Madrid es un club que es noticia cuando pierde, no es noticia cuando gana. La mayoría de los clubes son noticia cuando gana, el Madrid es noticia cuando pierde, porque claro, no lo hace tan asiduamente como la mayoría, ¿no? Entonces, en RAC, ¿quién te ha recomendado ahí? ¿Qué enemigo querido te ha recomendado ir a esa emisora, ¿no? Para lamer un poco la polacada. Venga, hombre, no sé, no termino de entenderte, Enrique Bocata, no termino de entenderte, porque eso es otra. Más populismo. Bueno, pues ya hablaremos de ese punto, porque bueno, vamos al de la dirección deportiva y la estructura que tenía montada para el Madrid, que he visto por ahí, yo se lo dije a mi amigo el otro día, digo, el grupo se llama Los Resentidos, y luego he visto que sí que es verdad, al final. Coloca a Raúl González director deportivo, pero Raúl quiere ser director deportivo y sabe lo que es ser director deportivo. Hay que tener un coco muy bueno para ser director deportivo, ¿eh? Hay que tener un montón de contactos, mucha mano izquierda y tomar decisiones que algunas veces son muy importantes. Y viendo las que tomaba Raúl en el Castilla, madre mía, a Raúl no le dejo yo elegir ni las cortinas de baño. O sea, Raúl, director deportivo,
vamos a hablar un poco de Raúl, que Raúl metió muchos goles, pero ¿cuándo se fue Raúl del Real Madrid? ¿Cuántos años tenía? 26, 27 años. Era ya un exfutbolista. Daba pena como languidecía en los campos de España. Y no es porque viniese Ronaldo y lo retirara, no, si se retiró solo. Llegó un momento que se marcaba solo. Las cacicadas que hizo Raúl, porque a Raúl le quedó el mangoneo de Hierro, es lo único que aprendió en el Madrid. Yo recuerdo cuando decían, no, es que Hierro protege a Raúl en el vestuario. ¿Lo protege de qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay fieras en el vestuario? Han soltado a León y ayer no lo sabíamos. ¿Lo protege de qué? Entonces, al final, Raúl de director deportivo, bueno, me imagino que Raúl habrá dado el visto bueno de Haaland, porque si ha dado era elegido a Jürgen Klopp, me imagino que habrá dado el visto bueno de Haaland. Bueno, pues en ningún momento cuando Enrique Riquelme anunció a Haaland, nadie le preguntó, oye, Raúl, ¿qué ha dicho? Porque puede ser que a Raúl no le interese, ¿no? Es que Haaland es muy bueno ya, pero a lo mejor los planes que tiene Raúl para el Real Madrid son otros, ¿no? ¿Alguien la ha consultado? Me suena a mí esta música, ¿eh? Me suena a mí esta canción, ¿no? Por cierto, todos estos 100.000 periodistas que supuestamente dicen que están controlados por Florentino, todos estos odiadores, ninguno se le ha ocurrido hacer una entrevista a Raúl. Ninguno ha ido a hacer una entrevista a Raúl. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a vender humo, ¿no? Dice que para la cantera, Fernando Hierro. Fernando Hierro, leyenda del Real Madrid, que hizo muchísimas cosas en el Real Madrid, muchísimas muy buenas, salió como salió del Real Madrid porque era, aquí mandan los míos, ¿no? Y como he dicho antes, Fernando Hierro al final se quedó con el mangoneo, es lo que más se le va a recordar en el Real Madrid, el mangoneo que tenía en el vestuario. La carrera de Fernando Hierro como entrenador, ¿cuál es? No vamos a contar el Mundial de Rusia porque eso fue el marrón que le colocó Rubiales porque el Madrid había fichado a Lopetegui. ¿En qué hora? Pero claro, como era el Madrid, pues se ve que hacer aquí el paripé porque el Madrid es terrible, ¿no? Vuelvo a deciros que todos los ataques que tiene el Real Madrid, de todos estos grupos mediáticos y toda esta gente, todos los odiadores, vienen por lo mismo. El Real Madrid es España, el Real Madrid es tradición, el Real Madrid es familia, el Real Madrid es una cosa todavía con ese halo de romanticismo que ahora no se lleva, porque ahora lo que se lleva es la confrontación, el odio y el topa a mí, que es lo que está pasando en España desde hace unos años, ¿no? Entonces, Fernando Hierro, que entrenó un poquito con el Oviedo y un poquito en México. Ese es el bagaje que tiene Fernando Hierro. Bueno, tiene un currículum más largo de entrenador, aunque no sea lo que voy a hacer ahora, pero bueno, coordinador de la cantera, más largo que el de Raúl como entrenador, director deportivo, porque Raúl el currículum de director deportivo es cero, ¿no? Al final tiene menos currículum que cuando llegó Schuster. El currículum de Schuster que había una tarjeta de visita. Había entrenado a Shakhtar Donetsk, a Jerez, y eso le dio para entrenar al Madrid, ¿no? Y algunos me podrán decir, no, es que Zidane, de verdad, ¿vas a comparar a Zidane con Schuster o con algún elemento de esto? Entonces, bueno, otro que se une a la candidatura es Iker Casillas, para la estructura institucional. Iker Casillas, que va de peladrusca en peladrusca. Cuidado con Iker Casillas, que un día está en la oficina, tira ahí del móvil y la lía, ¿eh? Iker Casillas, el topo. Como se portó Iker Casillas en el Bernabéu. Todo el mundo obviamente no es igual, pero en el Bernabéu tú muchas veces nombras a Raúl, a Hierro y a Casillas y la gente da 2 pasos para atrás. Casillas es un tipo que se la ha pirado, pero se la ha pirado muchísimo. Suele ser de esas personas que cuando hace dinero y fama ya se convierten en otras, ¿no? Entonces, Casillas no representa ningún valor. Y si va a representar institucionalmente a Real Madrid, madre mía, peor que Jopelenio y Butragueño, ya te lo digo yo, ¿no? Y la guinda del pastel en las incorporaciones es del Forest, el Marqués. El ínclito Vicente del Bosque, ¿no? Del Bosque es un personaje siniestro, que todo el mundo sabemos de qué pata cojea. Están las cosas como para hacerte fotos con ellos ahora. Sabemos de qué pata cojea, ¿no? Y es un tipo que, por ejemplo, a Alfredo Di Stéfano se la tenía jurada desde que estaban jugando, ¿no? Porque Di Stéfano más o menos lo terminó retirando y porque al final, pues, te dice cosas como lo de, no, si el Barcelona hubiese ganado igual sin Negreira, ¿no? Es de estos lamedores, como es, por ejemplo, el tipo este que se hace llamar Látigo Serrano, Latiguillo, que todo lo que haga el Barcelona le parece bien, ¿no? A mí me parece estupendo, sobre todo si paga por lo que ha hecho el Barcelona, ¿no? Ahí es cuando me parecerá bien, ¿no? Pero Del Bosque es un tipo siniestro, ruin, implacable con el pequeño y magnánimo con el grande, injusto como tal. Ninguno os acordáis de lo que pasó en la selección española cuando estaba toda la polacada y quisieron limpiar a Xabi Alonso.
ninguno se acorda de eso, ¿no? Sí, ganó el Mundial, ganó la Eurocopa, sí, bueno, sí. Coge también una buena generación y una generación y lo que había dejado Luis Aragonés hecho, ¿no? Que fue el que le cambió, realmente fue el que le cambió la mentalidad a la selección, ¿no? Porque con esos jugadores era más fácil, ¿no? Pero no hizo nada en ese caso. Cuando ese boicot que intentaron los jugadores del Barcelona para que se fuese Xabi Alonso, cualquier entrenador normal hace una rueda de prensa, señala a los jugadores del Barcelona, los aparta, los echa de la selección y dice, mientras yo esté en la selección, estos jugadores no volverán nunca y recomiendo a los siguientes que vengan que tampoco, porque son unos pésimos compañeros y unos pésimos profesionales. Del Bosque, ¿cómo va a hacer eso? Si Del Bosque lo que tenía era un resentimiento de los audios de Florentino y resentimiento de que quiso hacerle el avión al Madrid. Llegó a un acuerdo y cuando ganó la Liga pedía más. ¿Pedía más por qué? ¿Qué es lo que hacía Del Bosque como entrenador? Malo como él solo. Os invito a que cojáis las estadísticas del Real Madrid con Del Bosque como entrenador. Las cosas que ganó y sobre todo las cosas que no ganó, que fueron bastantes, porque era sota, caballo y rey porque no daba para más, el tal del Forest. Y se va a incorporar de forma desinteresada. Del Bosque no ha hecho nada desinteresado desde que nació. Entonces, ¿va a fichar por el Real Madrid? Venga, Enriquito. Otro punto más, democracia y reformas internas. Sí, va a poner una democracia magnífica, va a poner tú. Sí, diciendo que los compromisarios del Madrid están amañados por el presidente actual. Ya empezamos, entras así diciendo eso, ¿no? Y que un club más participativo. ¿Participativo para qué? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer? ¿Qué nos vas a proponer? ¿Más toboganes? ¿Mejores piscinas? ¿Qué nos vas a proponer? Esto vuelve a ser otra vez transparencia, todas estas cosas. Todos son las palabras de los políticos. Son las palabras más que vacías. Son las palabras del populismo puro y duro. Esto es lo que es el señor Riquelme, ¿no? Te dice socio protagonista, ¿no? Una lista de espera pública, que la haga. A mí particularmente no me afecta, yo soy socio de hace más de 30 años. Bueno, pues si quiere hacer una lista, que la haga. Dios me libre de que cuela algún amigo suyo, ¿no? Cuotas para algunos determinados colectivos. Ya existen en el Madrid, ¿eh? Hay cuotas para discapacitados, para jubilados, para esas cosas existen en el Real Madrid, ¿no? El sorteo de los abonos, bueno, eso me parece, yo lo dije el otro día en internet, y luego en Navidad va a hacer un sorteo de una cesta de Navidad. Hace una cesta de Navidad con chope ibérico, lo va a poner. Venga, hombre, venga, el populismo, ¿dónde vas a sentar a los nuevos abonados? ¿En el palo de la bandera? Entonces, potenciar secciones de baloncesto y crear un equipo femenino. Pero si el equipo femenino ya está, ¿qué quieres crear? ¿Una cantera? ¿Quieres crear? Volvemos a lo mismo. El equipo femenino necesita un tiempo. El fútbol femenino en España crece despacito, pero crece porque van 500, 600 personas que quieren hacer que jueguen en el Di Stéfano, todos los partidos importantes, como ya hacen algunas veces, y que jueguen en el Bernabéu. Bueno, ¿qué quieres? Convertir el fútbol femenino en un circo. Al primer partido van a ir 30.000 personas, al segundo van 10. Porque el fútbol femenino está en ese momento. Yo ni estoy ni a favor ni en contra del fútbol femenino, no lo conozco muy bien, pero el crecimiento que está teniendo es pues como un deporte que se está instaurando, aunque sea fútbol, pero para las mujeres se está instaurando hace 10 o 15 años en España. Y tiene que tener un crecimiento. Es como cuando ha llegado el fútbol a Asia. No sé, yo ya que tengo una edad, vosotros veis ahora muchas selecciones africanas en el Mundial 82 o en el Mundial 78, aquello era una cosa exótica. Oye, que vienen estos africanos, ¿sabrán jugar al fútbol? Y los asiáticos ni te cuento. ¿Por qué? Porque llevaban 20 años jugando al fútbol. Ahora que llevan 50 han mejorado. Pues con el fútbol femenino es exactamente igual, ¿no? Entonces, todo esto al final a mí me parece que es un vendedor de humo, puro populismo. No tiene ni a Haaland, ni a Klopp, ni a nadie. Es muy difícil que en 15 días, 20 días, por muchos contactos que tú tengas, llegues a algún acuerdo con nadie. Porque tú a Haaland lo vas a dejar con el culo al aire en su equipo. Y Klopp ya ha dicho 17 veces que no se quiere meter en el berenjenal que es el Real Madrid, pero ni el Real Madrid ni cualquier otro equipo grande, porque está muy cómodo como está. Él se marcha de Inglaterra porque está muy saturado, porque produce mucho estrés entrenar a un equipo tan grande como el que estaba entrenando. Entonces, volver otra vez a lo mismo, pues no tiene las pilas recargadas o no quiere o está muy cómodo con lo que hace. Entonces no tienes absolutamente nada, igual que no tienes a Haaland. Por lo tanto, yo creo que cuando se dice, no, es que Riquelme representa al socio cabreado, más cabreado que he estado yo. Hace 3 o 4 vídeos míos lo podéis ver. Como dije que Florentino se tenía que marchar.
Ahora, si Florentino Pérez se tiene que marchar para que llegue Enrique Riquelme, madre mía, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. El tema de Enrique Riquelme es humo puro y duro, y sobre todo las amistades que tiene, los amigos que tiene, la gente que le está apoyando. Ahora de repente, pues eso, Mónica Marchante, Isaac Foto, Manolo Lama, Juanma Castaño, bueno, y la retaíla que te puedo soltar, todo de repente quieren cosas buenas para el Madrid, ¿no? Lo que queréis es hundirlo. Mediocres, que eso es una banda de mediocres acomplejados. Bueno, y correvidiles y en voces de sus amos porque no valen para otra cosa, ¿no? Entonces, con la gente que tiene detrás, que tiene a Tebas, que tiene un montón de gente detrás, este Riquelme va a ser presidente de Real Madrid, Dios nos libre. Yo particularmente no le pienso votar, ¿no? Y esta es mi opinión sobre Enrique Riquelme. Vamos ahora a lo que opino de lo que ha hecho, de lo que propone Florentino. Un dato más. Yo tengo esto aquí, que son lo que nos mandó Florentino esta semana. Lo mandó no sé, cuando fue el martes, miércoles, no sé qué día ha sido. Me ha llegado por correo, como socio del Real Madrid, todo lo que es las propuestas de Florentino. Las he leído, es más o menos una línea continuista. Sobre esto lo que quiero decir es que Enrique Riquelme también ha insinuado que el voto del Madrid por correo está amañado o no está amañado. Bueno, si él piensa que es así o cree que es así, que lo demuestre, a lo mejor tiene razón. Igual que también ha dicho lo del censo electoral, ¿no? Esto te lo manda el Real Madrid. Creo que la Junta Electoral lo ha dejado bastante claro. Tú tienes que mandar la información, esto que me han mandado a mí, a todos los socios del Madrid. Esto que nos ha mandado a nosotros se lo tienes que mandar al club y el club se lo manda a todos los socios. ¿Por qué no lo ha hecho Enrique Riquelme? Hombre, más fácil acusar, se ve muy bien así acusando, no ha sabido hacerlo, no ha querido, le ha costado mucho dinero, no sabía qué poner, no sé. Entonces, de momento, Florentino te va ganando por esto porque sí conoce más el procedimiento de unas elecciones, ¿no? Como decía, es un modelo continuista. Yo lo que espero es que Florentino, esta es mi opinión, se ha dejado llevar los últimos años pensando que el Madrid es un equipo que va solo y ni el Madrid va solo ni nadie va solo en el fútbol, porque el fútbol es una cosa que está viva, está evolucionando mucho, va hacia algo que a mí particularmente no me gusta, no sé si a la mayoría le gustará, pero el fútbol va hacia algo que en algún momento va a tener que retirarse de lo que está haciendo, porque han entrado las corporaciones, han entrado los petrodólares, han entrado y para mí están destruyendo el fútbol, ¿no? Es parte de un poco del plan de la gente que quiere conquistar Europa, pero bueno, estos son temas más profundos de lo que no vamos a entrar, ¿no? Entonces, el fútbol está evolucionando, el fútbol está cambiando y yo creo que Florentino pensó que el Madrid rodaba solo y no, hay que seguir constantemente encima, ¿no? Yo creo que esto puede reactivar un poco a Florentino y al Real Madrid para dar el siguiente paso de estas etapas de modernización y de actualización que tiene que tener un club grande, ¿no? Un club como el Real Madrid, ¿no? En cuanto al tema de fichajes, bueno, el Madrid se refuerza con Konaté. Konaté te lo están vendiendo aquí los periodistas, los colaboracionistas, te lo están vendiendo como si Konaté fuera, no sé, el defensa suplente de 30 años de la Cultural Leonesa, ¿no? De hace 20 años, ¿no? Konaté es un pedazo de central, pero un pedazo de central. Y llega al Real Madrid, ahora se mete en las elecciones, pero ya estaba fichado por el Real Madrid por una gestión magnífica. ¿Sabemos si Raúl puede hacer eso como director deportivo? De momento no lo sabemos. El Madrid ya lo ha hecho, no es el primer jugador que ficha así, con prima de fichaje, con bonus, sí, sé perfectamente lo que es eso. Pero de momento te has ahorrado el traspaso, ¿no? Y con un plan de viabilidad, ¿no? Se ficha a este jugador y se amortiza así, se paga así y asado. Enrique Riquelme no, te dice que te va a fichar a Haaland, porque tiene un acuerdo con el padre. Vale. Vuelvo a recordar, el primo suyo de Albacete que vende peines, igual también te firma una autorización, que vale lo mismo que un billete de 3,50, ¿no? Entonces, el Madrid ficha a Dumfries, que es un lateral interesante, lo mismo, es un jugador que tiene 30 años, pero lo fichas en las condiciones que lo fichas, igual que a Konaté, sabiendo perfectamente lo que has hecho porque lleva un trabajo detrás. Luego anuncia Florentino que va a hacer un fichaje de 150 millones o más, ¿no? Bueno, eso es con lo que se ha quedado la gente, ¿no? Mucha gente decía, bueno, pero ¿esto qué es? Ya han fichado a un jugador, dice que va a hacer un fichaje, pero al final no hace. Vamos a ver. Ahí creo que hay que saber leer entre líneas, ¿no? Yo creo que el mensaje que mandó Florentino el otro día es: lo voy a volver a hacer, ¿eh? Lo voy a volver a hacer.
todos vivimos el fichaje de Figo. Bueno, fue cuando un poco más complicado porque era para las elecciones y había dudas, pero todos vimos el fichaje de Zidane. La Juventus en aquel momento era de los equipos que dominaba Europa y Zidane terminó con el Real Madrid. El fichaje de David Beckham, yo lo viví de una forma a lo mejor distinta a la que mucha gente, porque yo vivía en Inglaterra y yo recuerdo que a mí me decían mis compañeros, mis amigos, me decían, bueno, pero ¿cómo se va a ir el capitán de la selección inglesa a jugar a otro país? Me decían algunos. Pero ¿dónde va a estar mejor que en el Man U? Pero si él es de aquí, si él es de este equipo, y yo le dije a todo el mundo que sepáis que David Beckham va a jugar en el Real Madrid. Si el presidente del Real Madrid, que se llama Florentino Pérez, ha decidido que quiera ser futbolista, va a terminar jugando en el Real Madrid. Volvió a pasar, ¿no? Y pasó con muchos otros. Con Cristiano me pasó lo mismo. Cristiano dicen que lo empezó Ramón Calderón, no estoy muy seguro, pero me pasó lo mismo. Yo también yo seguía viviendo allí y me decían, no, es imposible que se vaya. Y recuerdo el día en concreto que lo fichó en Madrid, que la gente lloraba. Pero ¿cómo es posible que se vaya este jugador? Es que es el Real Madrid. Entonces, el mensaje del otro día de Florentino, voy a fichar a un jugador que dijo, por lo menos 150 millones, un poco como con ese desdén, ¿no? De que habla de dinero una persona que maneja mucho dinero, ¿no? Con la empresa que dirige, es normal que maneje mucho dinero, ¿no? Habló así porque es un mensaje para el que lo quiera entender y para el que lo conozca, ¿no? Que lo voy a volver a hacer. Que sé cómo se hace, ¿no? Yo creo que Riquelme, con lo que ha hecho tanto con Klopp como con Haaland, no tiene ni idea de cómo se hace. Los que tienen alrededor intuyen más o menos cómo se hacen, pero es lo que pasa un poco con el fútbol, ¿no? En el fútbol hay mucha gente que desde fuera del fútbol se cree que el fútbol es de una manera. Y luego cuando llegas al fútbol es completamente distinto a lo que tú pensabas, ¿no? Yo lo he vivido eso. Yo he trabajado en el fútbol profesional y el fútbol profesional no es fácil. No es para todo el mundo, porque al final hay que entender que es una cosa empresarial, es un negocio y es una cosa en la que hay que ser muy profesional. Y Enrique Riquelme de momento no lo ha demostrado, ¿no? Entonces el fichaje dicen que es Olise, yo dije al principio Pitiña, Joao Neve, bueno, podemos hablar aquí de un montón de gente, ¿no? A mí me gustaría Toni Kroos con 22 años, pero bueno, Fernando Redondo con 25. Pero bueno, al final no sé si va a ser Maki o Olise o quién va a ser, pero el Madrid va a ir a por alguien. Y creo que todo esto ha hecho que Florentino se reactive, ¿no? Igual que cuando te tiran por tierra, el fichaje de Mourinho, ¿no? Vamos de entrada, ¿cómo lo supo hacer Florentino? Que en plena entrevista en El Hormiguero de Enrique Riquelme suelta que Mourinho ha fichado por el Real Madrid si Florentino es presidente. Y la cara de Enrique Riquelme en ese momento fue un poema, como diciendo, madre mía, qué viaje me acaban de dar. Claro, es que esto es la campaña para ser presidente del Real Madrid. Esto es simplemente un aviso de lo que te va a pasar cuando seas presidente del Real Madrid. Te van a venir por todas partes. Y ya quedó ahí como quedó. Y luego, toda esta jauría, porque a cada uno los puso en su sitio y ahora los va a recolocar, a muchos de estos, el señor Mourinho, los va a recolocar, algunos de estos periodistas, todos metiéndose con Mourinho, que si Mourinho es, que si Mourinho es el otro. Bueno, rezad lo que sepáis a Belcebú, vosotros le rezáis a Belcebú, por supuesto, y con vuestra cabra, vuestros pentagramas y vuestras movidas, que Mourinho no lo haga bien en el Madrid, Con Mourinho lo haga bien en el Madrid os va a colocar a todos en su sitio y lo que nos vamos a reír a algunos. Entonces, que quieran tirar por tierra a Mourinho me parece lamentable, ¿no? Que te dicen, no ha ganado nada, no ha ganado nada. No hay ningún entrenador que haya ganado todos los trofeos que hay ahora mismo internacionales. La Champions, la Europa League y la Conference. Los ha ganado él. Entre otras cosas, el último lo ganó con la Roma, que no había ganado nunca nada internacional. Entonces, sí, que los últimos años, bueno, yo creo que Mourinho no es el mismo, pero yo lo dije hace tiempo que ya no era el mismo Mourinho, estaba más tranquilo, más calmado, sí, pero eso te vuelve a reactivar. Es lo mismo que digo de Florentino, yo ya lo habéis visto. Yo cuando termina la temporada digo que Florentino se tiene que marchar, pero creo que Florentino reactivado se tiene que quedar, y más si la alternativa es el señor Riquelme con lo que trae detrás, ¿no? Entonces, bueno, al final Florentino es un poco una continuidad de un montón de éxitos. No va a crear, o no creo que vaya a crear la figura de director deportivo, que muchos diréis, bueno, pero tú clamabas porque Florentino tuviese un director deportivo y ahora que lo tiene Enrique Riquelme no te gusta. Pero si el director deportivo es Raúl, madre mía. Madre mía. Entonces, obviamente, el cuerpo técnico del Real Madrid se va a tener que reactivar mucho y va a tener que afilar mucho en los fichajes. Yo creo que si Florentino gana, que es lo normal y que es lo que le conviene al Real Madrid, porque si la alternativa es Riquelme, que Dios nos pille confesados,
Si Florentino gana, vamos a ver como una nueva versión, una versión reactivada, porque el Real Madrid lo necesita en el tema deportivo, ¿no? Del tema del 5%, de la venta o no venta, Enrique Riquelme ha utilizado eso, sobre todo los primeros días. Ya esta última semana se ha frenado un poco de que van a vender el Madrid, van a privatizar el Madrid. El Madrid es privado, eso de entrada, ¿no? Y que van a vender, claro, tú estás como loco porque lo vendan, porque tú y tus amigos lo queréis comprar. Sí, como hicieron, por ejemplo, los de aquí enfrente, ¿no? Los que tenemos aquí enfrente en Madrid hicieron lo mismo. Lo compraron por cero y lo han vendido por un buen dinerito. Va a ser que han hecho, ¿no? Eso es lo mismo que quieres hacer tú, ¿no? Enriquito, tú estás que si el bocata y que si el asiento. Yo particularmente soy de los que le gusta el fútbol de pie, pero bueno, yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero los asientos son lo que son. Iros a otros campos y los veréis. Porque al final lo que se tiene que intentar es que vaya mucha gente al fútbol, ¿no? Y después que tienes que salir 10 minutos antes para comprarte un bocadillo. Pero en el Bernabéu y en cualquier sitio. Por la aglomeración de gente que hay al mismo tiempo que quieres poner una barra con 6.000 camareros en cada barra. Y cuando acabe el descanso, ¿qué haces? ¿Lo despides a todos? No sé, vamos a ver, Enrique, si tú la logística la controlas, pero vuelvo al final a lo que es esta disyuntiva que tenemos ahora mismo en el Madrid, los socios del Madrid, ¿no? Es un modelo continuista renovado, quizás por la amenaza que ve de Florentino Pérez, o un modelo absolutamente populista, donde nos espera lo más absolutamente desconocido y siniestro por los personajes que hay detrás que podamos ver. Esa es la disyuntiva que tenemos los aficionados del Madrid. Lo de que luego se va a vender el 5%, se va a dejar en manos de los socios, eso es el siguiente paso. Porque estoy seguro de que si gana Enrique Riquelme, tarde o temprano tendrá que hacer algo parecido. Lo que pasa es que no lo va a hacer porque se quedará él con el club, bueno, sus amigos, él no. Entonces, vuelvo a decir, lo que tenemos que elegir los socios del Real Madrid mañana es entre un modelo continuista renovado con más fuerzas de Florentino. Yo nunca fui muy florentinista, pero ahora mismo nos conviene al Real Madrid seguir por ese camino, o un modelo extremadamente populista en la que tiene detrás a todos los enemigos del Real Madrid y algunos más que ni conocemos. Yo particularmente prefiero votar a Florentino Pérez antes que a Enrique Riquelme. Esta es mi opinión. A mí no me gusta Enrique Riquelme porque os lo dije hace muchísimo tiempo, en otro vídeo os lo he dicho, no me gusta su forma de expresarse, no me gusta su forma de manejarse, el lenguaje corporal tampoco me gusta, el tipo en sí no me gusta, porque lo que propone en algunos casos es justo lo que queremos oír. Eso se llama populismo. Ni va a venir Klopp, ni va a venir Haaland, y dudo hasta que venga Rodri. Sobre todo si no vas a construir toboganes, piscinas y campos de pádel, pues bueno, vale, muy bien. ¿Qué quieres hacer? ¿El parque sindical ahora? Pues eso ya se hizo, ya está inventado. Nosotros lo que tenemos que tener, vuelvo a decir que era lo que le decía en las críticas mías a Florentino, el Madrid vende fútbol, nuestro producto es fútbol. Y ahora mismo estamos en una especie de, no sé si es un plebiscito, pero algo muy parecido, ¿no? Entonces, tenemos que salvar al Madrid, los socios del Madrid, para ver qué es lo que nos viene en el siguiente paso, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, no solo por lo de que se venda al 5% entre una corporación o no entre, no, porque los enemigos del Real Madrid no van a parar nunca. Ya estuvieron dentro con Ramón Calderón y ahora vuelven a intentar entrar, siempre que venga el Madrid débil, porque son unas llenas y es una jauría para acabar con el Real Madrid. Es el único objetivo que tienen, porque el Real Madrid significa muchas cosas. Entonces, bueno, espero que mañana las elecciones sean normales, sin ningún incidente, justas, limpias, que gane el mejor, que Dios reparta suerte y bueno, como siempre digo, Álvaro.